Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo 4 historias para acompañarles en lo que sea que estén haciendo. Historia 1. La última carga. Soy trailero de los que manejan casi siempre de noche, cuando el tráfico se apaga y la carretera deja de ser un lugar y se vuelve un pensamiento. El camión era mi segunda casa, a veces la primera porque pasaba más tiempo ahí que con mi familia. En ese entonces mis hijos estaban muy pequeños, un niño y una niña. Todavía seguía con su mamá, pero era por costumbre, por apariencia, por no romper lo poco que quedaba. Yo trabajaba más por ellos que por mí. Fue la razón por la cual acepté la carga. El asiento ya tenía la forma exacta de mi espalda. Cuando me acomodaba, el dolor bajaba lento por la columna, como un recordatorio de cuántos años llevaba en esto. El tablero vibraba, suave, y el sonido del aire llenando presión. Hacía ese sonido común de los camiones, constante, que para nosotros es como el latido del camión. Olía, dice el viejo, a grasa caliente, a café recalentado. Ese olor no se quita nunca, se te queda en la ropa y en la memoria. En este trabajo conoces muchos lugares y muchos compañeros, pero casi ninguno se vuelve amigo, porque todos estamos trabajando y los que nos cruzamos en el camino casi siempre son caras que no volvemos a ver. Ese día me salió una carga de Chiapas a la Ciudad de México. No era legal. No me dijeron que era realmente, pero me ofrecieron el triple de lo que cobraba normalmente. Las reglas eran claras: no detenerse, no llamar la atención, no salir de la ruta. Me cargaron en una bodega clandestina, sin rótulos, sin papeles, solo hombres callados y miradas que no se sostienen. Me dieron un camino entre pueblos pequeños, carreteras olvidadas, de esas que no salen en mapas, como si no existieran. Para no dormir me compré pastillas en tienditas del camino. Los camioneros sabemos dónde venden, no por diversión, más bien por supervivencia. Todo iba normal, hasta que escuché un golpe seco. El volante vibró. Por poco no me sacó de la carretera. Me orillé como pude cuando bajé del tráiler. La espalda me tronó al enderezarme. Un dolor profundo, cansado. Me apoyé en la defensa y respiré hondo. El olor a diésel se mezclaba con el del monte. La llanta estaba destrozada y a un lado, enterrado en el asfalto, había un pedazo de metal afilado, como una navaja oxidada, colocado justo donde tenía que pasar la rueda. Parecía como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionalmente. Las empresas legales tienen mecánicos, pero en trabajos así, estás solo. Ya estaba cayendo la tarde, el sol bajando, la selva cerrándose, ese silencio pesado que no es tranquilidad. Mientras arreglaba la llanta, el ruido del monte contra la caja del tráiler empezó a ponerse extraño. Ramas rozando el metal. No era viento fuerte. Era como si algo caminara alrededor. El camión soltó otro resoplido de aire. Ahí me dieron ganas de ir al baño. Bosque por todos lados, nada nuevo. Lo he hecho 1000 veces. Me metí entre árboles y entonces escuché una voz de una persona, algo distorsionada, que pedía ayuda. Me volteé de golpe. No había nadie. Todo mi alrededor estaba oscuro, cerrado, y luego un silencio pesado. Entonces lo vi solo por un segundo. Un par de ojos mirándome. No eran rojos como en las películas, eran amarillos, con un fondo rojizo como de animal. Pensé que me lo imaginé, que era el cansancio, las pastillas, el miedo. Sentí algo peor, sentí que no estaba solo. Entonces empecé a correr.
No sé cómo me alejé tanto del camión. El monte se cerraba por todos lados. Tropecé con una piedra. Caí mal y sentí el líquido caliente corriendo por mi rodilla. Ahí sí entré en pánico. Sentí que algo me rodeaba. No lo veía, pero estaba ahí, cerrándome el paso. No sé cómo, pero encontré el tráiler. Arranqué sin pensar, salí de ahí como loco. Cuando dejé atrás el bosque, bajé un poco la velocidad. Me sentí estúpido. Me repetía que fue mi cabeza. Media hora después, sentí una mirada. Giré la cabeza. Ahí estaba otra vez, a mi lado derecho. No completo, solo la cabeza, asomándose entre el monte, al costado de la carretera. Los mismos ojos. Ahí entendí que no me lo inventé. Aceleré todo lo que pude. El corazón me golpeaba en el pecho. Vi una gasolinera vieja a lo lejos, con luces parpadeando. Pero la carretera estaba hecha pedazos, curvas cerradas, asfalto roto. En una curva perdí el control. El camión se volteó. Después nada. Sirenas, luces, voces. Desperté en el hospital. Y ahí empezó otro infierno. Nunca encontraron a los dueños de la carga, ni de la bodega, ni el destino. Desaparecieron. A mí me dieron 10 años de cárcel. 10 malditos años. Intenté explicar lo que vi. Nadie me creyó. Solo miradas de lástima. Nunca supe qué era eso que me siguió esa noche. Pero hay algo que no se me borra. Antes de que llegaran los policías, cuando desperté entre fierros, vi marcas alrededor del tráiler, círculos en la tierra, como si algo hubiera caminado durante horas alrededor de mí. En la cárcel soñaba con esos ojos, los que me condenaron. No puedo afirmar qué era. Lo que aún me sigo preguntando es por qué me siguió, qué vio en mí, qué intención tenía. Nunca lo sabré. Aún ahora cuando escucho el sonido del aire de un camión, me paralizo. Hace poco me liberaron, pero nunca más volveré a manejar un tráiler. Ahora yo solo trabajo para comer, con el tiempo que me queda de vida. Historia 2. El trailero fantasma que ayuda a los vivos. Nunca he sido de creer en fantasmas, y eso lo digo siendo médico. Me llamo Francisco. Tengo años ejerciendo mi profesión. Ayuda a la gente como puedo. Y aún así hay cosas que uno no puede curar. Es algo que en lo personal me afecta. No el cansancio, sino la impotencia de no poder ayudar a todos. Mi hija siempre me dice que me mortifico demasiado, que cargo problemas que no son míos. Tal vez tenga razón. Yo siempre he sido así. No soy de viajar mucho. Me gusta la rutina, lo cotidiano, la casa, el hospital, el café de todos los días. No es que no me guste salir, simplemente no me nace. Pero cuando un familiar se enferma, uno hace todo lo posible para ayudarlo. Una tía mía se enfermó. Mi mamá me habló preocupada. Tu tía trae un dolor fuerte en el estómago desde hace semanas. Ella vivía lejos, en una comunidad pequeña, retirada, donde casi no hay médicos, y mucho menos dinero. Esa tía me cuidó cuando yo era niño. Cuando mi mamá trabajaba, ella era la que me cuidaba, la que me daba de comer, la que me recogía de la escuela. No podía simplemente ignorarlo. Ese día atendí pacientes hasta tarde. Ya cuando salí del hospital, el sol se estaba escondiendo. Agarré lo que pude, medicamentos, sueros, todo lo que podía ella necesitar. Todavía no sabía exactamente qué tenía ella. Salí de la casa ya oscureciendo. Mi carro no es nuevo, es viejo, pero bien cuidado. Nunca me había fallado. Tal vez porque casi nunca lo saco a la carretera. El camino era solitario, oscuro, muy pocos carros. Mientras manejaba, recordé esas historias que uno escucha. Aparecidos,
luces, cosas que salen de noche. Me dije a mí mismo, la mente se inventa cosas cuando va sola. Seguí manejando. De pronto el carro empezó a jalonearse, como si acelerara solo, y luego se quisiera apagar. Me asusté, bajé la velocidad, miré el tablero. La aguja de la gasolina estaba en cero. No puede ser, ¿en qué estaba pensando?, me dije. Me orillé, me bajé, abrí la cajuela, con la esperanza tonta de que hubiera un galón olvidado. Nada, oscuridad total. Ni señal, ni casas, ni nada. Sentí ese vacío en el estómago que te da cuando sabes que estás solo y lejos de casa. Después de un rato, vi luces a lo lejos. Un tráiler venía despacio, como si ya me hubiera visto desde antes. Me llamó la atención, porque no lo escuché acercarse desde lejos, solo apareció. Eso fue raro. Sin embargo, estaba más con la esperanza a que me ayudara. Se detuvo frente a mí. Era un tráiler viejo, de esos grandes, cuadrados, como de los 90 o más atrás. Un monstruo, pero algo no cuadraba. El motor rugía, pero no sentía el calor como normalmente son los trailers. No olía a diésel. «¿Todo bien, amigo?», me dijo el conductor. Su voz era normal, tranquila, que inspiran confianza. «Me quedé sin gasolina», le respondí. «Soy médico. Voy a ver a una persona enferma». Y cometí el error de no fijarme en el tablero antes de salir. Cuando me acerqué a su ventana, sentí un frío raro. Pensé que tal vez traía el aire prendido, aunque esos camiones no solían tenerlo. «No te preocupes», me dijo. «A cualquiera le pasa. Déjame ver si todavía traigo algo». Bajó y sacó un galón de gasolina del compartimento lateral del tráiler, de esos donde guardan líquidos y herramientas. Mientras le echaba la gasolina a mi carro, me hablaba como si ya me conociera. «He ayudado a varios por aquí. Esta carretera no es segura. Siempre hay ratas por todos lados», me dijo. Su cara era pálida, no enferma, pálida como apagada. Tenía un olor raro, no feo, más bien a tierra húmeda, o algo parecido. «¿De dónde viene, doctor?», me preguntó. «De San Luis Potosí. ¿Y usted?». «Yo vengo de Monterrey. Voy rumbo a Zacatecas con carga. Me advirtió que tuviera cuidado, que de noche hay gente mala en esos rumbos. Le ofrecí 200 pesos por ayudarme». «No, no te preocupes, no es necesario. Más adelante hay una gasolinera. Con esto llegas». Me miró fijo y agregó algo que no se me olvida. «Vaya con cuidado, hijo». Y se subió a su tráiler. No recuerdo haber visto que abriera la puerta. Simplemente ya estaba arriba. Arrancó y se puso en marcha. Yo avancé detrás de él unos kilómetros. Las luces rojas iban delante de mí. Me sentía más tranquilo siguiéndolo. Pero al rodear un pequeño cerro, las luces desaparecieron. No se desviaron, no se apagaron poco a poco. Simplemente ya no estaban. Aceleré, pensando que había tomado velocidad. Nada. El terreno era plano. De lejos se deberían ver las luces. No había nada. Llegué a la gasolinera con el corazón acelerado. Llené el tanque. Todavía traía esa sensación rara en el pecho. Le pregunté al despachador: «Oiga, ¿vio pasar un tráiler?». «Uno viejo y muy ruidoso». El hombre se quedó serio, como midiendo si debería hablar. «Usted se quedó tirado en la carretera y luego apareció un tráiler y lo ayudó, ¿verdad?», dijo el despachador. No supe qué decir. Según la gente, ese trailero aparece cuando alguien necesita ayuda, sobre todo de noche. Ese hombre siempre fue bueno en vida. Cuando alguien necesita ayuda, él sin pensarlo lo hacía, o cuando alguien necesitaba un ride, siempre accedía. Fue de las personas que no importa la situación, él de alguna forma siempre ayudaba.
Un día el camión se le calentó, trató de orillarse, chocó con una roca. El tráiler se incendió. Cuando llegaron los bomberos, ya no quedaba nada, solo algunos fierros del tráiler y cenizas de él. Unos dicen que era de Durango, otros dicen que de Coahuila. Sea quien sea, sigue ayudando, me dijo el despachador. Salí de ahí con la piel erizada, algo asustado, pero sobre todo sorprendido. Esa historia es algo impactante, de cómo alguien ya muerto pudo platicar conmigo y ayudarme. Pude llegar con mi tía. Ella se encontraba ya en muy mal estado. Lo que tenía era cáncer gástrico avanzado, de esos que se confunden con gastritis, un dolor común hasta que ya es tarde. La atendí como pude, lamentablemente no resultó ser como yo esperaba. Ella falleció unas horas después. Esa noche entendí algo que todavía me pesa. No todos los que ayudan lo hacen en vida, y no todos los que se van del todo. Yo solo pienso una cosa: tal vez hay personas tan buenas que ni la muerte las detiene. Historia 3. La parada en el desierto. Hola, mi nombre es Manuel. Soy trailero desde muy joven. No fue algo que escogí, fue lo que hubo. Aprendí a manejar antes que muchas otras cosas. Y desde entonces la carretera ha sido mi lugar de trabajo. El camión que manejo lo compré hace más de 15 años. Está viejo. Tiene sus mañas. A veces hay que hablarle bonito para que responda. Pero nunca me ha dejado tirado. Gracias a ese camión he mantenido a mi familia. No con lujos, pero con lo necesario. He recorrido buena parte de México. Sobre todo, rutas largas y solitarias. Con el tiempo uno aprende que la carretera no solo es peligrosa por los accidentes, sino por lo que te hace pensar cuando vas solo, cansado y de noche. Ese día llevaba una carga, rumbo al desierto de Sonora. Es un tramo que muchos traileros prefieren evitar de madrugada, no porque sea imposible, sino porque pasan cosas raras, o al menos eso se comenta entre nosotros. Yo había escuchado historias, pero nunca les di demasiada importancia. Esa noche yo no estaba bien. Antes de salir me avisaron que mi hijo estaba enfermo, con fiebre alta. Mi esposa no tenía dinero para medicinas, y yo solo pensaba en regresar lo más rápido posible. Dormí poco y mal, lo suficiente para manejar, pero no para sentirme fresco. Al anochecer todo iba normal, como siempre. Llevaba música puesta para no quedarme dormido. El tráfico era escaso. Algún carro lejano, luces que aparecían y desaparecían, hasta que el reloj del tablero marcó las 12 en punto. Miré los espejos por costumbre. No había ningún vehículo detrás de mí. No sentí miedo de inmediato. Fue más bien una sensación rara, como cuando entras a un lugar donde alguien acaba de estar. El motor seguía sonando, pero el silencio alrededor se sentía distinto. Bajé un poco el volumen de la música y seguí. En un tramo largo y recto vi algo a lo lejos. Al principio pensé que era una bolsa, una señal caída, algo arrastrado por el viento. La vista de noche engaña, pero conforme me acerqué, la figura tomó forma. Era una persona. Levantó la mano. Ahí sentí un nudo en el estómago. No era miedo puro, era duda. Pensé en accidentes, en algún varado. Pensé también en todo lo que había escuchado en ese camino. Me dije que no me iba a detener, pero frené, como si el cuerpo mismo me desobedeciera. Era una mujer joven. No se veía sucia ni herida. Se veía fuera de lugar. Demasiado tranquila para estar allí a esa hora. ¿Me llevas al siguiente pueblo?, me dijo. Su voz era normal,
cansada nada más. Le pregunté qué hacía ahí sola. No respondió. Repitió lo mismo. ¿Me llevas al siguiente pueblo? Le dije que iba deprisa, que mi hijo estaba enfermo, pero que podía subir. Le pedí que diera la vuelta por el otro lado. La vi pasar frente a las luces del camión. Su piel se veía pálida, como si no hubiera tomado el sol en mucho tiempo. Sus ojos reflejaron la luz, algo raro, no mal, solo extraño, como cuando no alcanzas a ver bien el fondo. Esperé, pasaron varios segundos. No subía. No quise bajar de inmediato. Algo me detuvo. Le hablé desde la cabina. Muchacha, ¿estás bien? Nadie respondió. Voy a bajar a revisar, grité. Apagué la música. El radio quedó en estática. El motor bajó un poco las revoluciones, como cuando un camión se cansa. Bajé con la linterna. Revisé alrededor del tráiler. Las llantas, la caja, el camino. No vi huellas claras, solo tierra movida por el viento. Miré debajo del camión. No había nadie. Cuando me di la vuelta para subir, sentí un frío seco, no en la piel, sino en el pecho, como si por un momento no escuchara nada, ni el motor, ni mis propios pasos. Subí rápido, cerré la puerta, arranqué, no miré atrás. Eso no había sido nada normal. No me traumó, pero me dejó con mucho miedo. Llegué al amanecer. Llevé a mi hijo al hospital. Se recuperó afortunadamente. Días después, platicando con otros traileros, salió el tema de ese tramo. No di muchos detalles. Uno de ellos solo dijo, por ahí, a veces es mejor no detenerse. Y Ramón, el más callado, dijo, mi amigo Valerio se reía de esas experiencias. Decía que exagerábamos. Era mujeriego, confiado, pero buen compañero. Esa misma semana viajó por ese tramo. Lo encontraron al día siguiente en un barranco, con el tráiler volteado. Dijeron que fue un error en una curva. Descuido del conductor. Eso fue lo que salió en los medios. Yo agradezco a Dios que no tuve el mismo destino que Valerio. Historia 4. Nunca fue mi camión. Siempre pensé que el miedo era que te encañonaran, que te gritaran o que te golpearan. Estaba equivocado. El verdadero miedo es cuando te hablan tranquilo y ya saben todo de ti. Trabajar con tráiler siempre me gustó. No desde niño. Me hubiera gustado haber tenido esa oportunidad desde niño. Yo antes estaba en una fábrica, turnos largos, el mismo ruido, todos los días. Un amigo fue el que me metió en esto. Me dijo, te va a gustar, es pesado, pero eres libre. Y sí, al principio me sentí libre. En esta historia me voy a llamar Samuel, por seguridad. Llevaba ya un buen tiempo manejando. No tenía camión propio, pero estaba ahorrando. Ese era el plan, juntar, comprar uno usado, empezar algo pequeño. Nunca fui ambicioso, solo quería estabilidad. Esto pasó en el norte del país, hace un par de años atrás. No puedo decir fechas ni lugares exactos. La empresa para la que trabajaba movía carga seca, refacciones industriales, material para fábricas grandes, cosas que no llaman la atención, nada raro, nada ilegal. Yo prefería manejar de noche, menos tráfico, menos calor. Me había acostumbrado a manejar para la empresa. Ya sabía que me estaba arriesgando, pero no quedaba de otra. Un día me cambiaron de ruta. Un compañero dejó de trabajar de golpe. Nadie preguntó mucho. En ese ambiente, cuando alguien desaparece, lo mucho que uno puede hacer es llamarle, porque la mayoría nos conocemos solo de trabajo, pero no tenemos idea de dónde viven o si tienen familia o no. Me pusieron su ruta. Acepté sin pensar, salí normal.
Revisé llantas, sellos, niveles, todo lo cotidiano que se hacía antes de salir de viaje. Compré algo para comer, café cargado. Eso me mantenía despierto. Se hizo de noche. Pensaba parar más adelante, a dormir un par de horas. Desafortunadamente eso no sucedió. 2 camionetas se pusieron enfrente de mí, una atrás. Luces altas, señales claras. No fue como en las películas, no hubo balazos al aire, ni gritos. No me quedaba más que orillarme. Bajé del camión, con las manos visibles. El cuerpo me temblaba sin que yo quisiera. No me podía controlar de tanto miedo. Sentía que el corazón me golpeaba el pecho. Me quitaron el celular, la cartera, todo. Preguntaron cosas básicas. Nombre, ¿de dónde eres? ¿Tienes familia? Respondí todo. Uno de ellos bien vestido, lentes oscuros aunque ya era de noche. No levantaba la voz. Desde que lo vi supe que él mandaba. Me dijo, no te preocupes, no te vamos a hacer nada. Nosotros igual nomás andamos haciendo lo nuestro, trabajar. Todos necesitamos comer, dijo. Sentí confusión, calma y miedo. Me subieron a mi propio camión. 2 camionetas adelante, 2 atrás. No tenía forma de avisar a nadie. Manejé horas sin saber a dónde iba. Llegamos a un pueblo perdido, entre cerros. Ahí vi algo que no se me va a olvidar. Camiones de todo tipo, carros, maquinaria. No era improvisado. Era un cementerio de máquinas. Me metieron a un cuarto sin ventanas, sin reloj, sin ruido. Solo unas cobijas en el suelo. Esa noche no dormí. Por mi mente pasaban muchas cosas. Sobre todo, mis hijos. El mayor apenas había comenzado la universidad y los pequeños en la secundaria. Al día siguiente me sacaron. Me llevaron ante el hombre que usaba gafas en la noche anterior. Siéntate, me dijo. Empezó a decir cosas, no todo, solo lo suficiente. El nombre de mi esposa, la colonia donde vivía, la escuela de mis hijos. Y yo solo dije, por favor, ellos no tienen nada que ver. Me respondió, tranquilo, mientras cooperas, ellos estarán bien. Es más, tendrás mejor paga. Ahí entendí algo, que ella no era libre. Me dijo la verdad sin rodeos. Iba a seguir manejando, con mi mismo camión, pero ahora para ellos. Cargas de un lado a otro, a diferentes estados, bodegas que no existían, caminos donde no había señal. Si algo pasaba, si hablaba, si me detenía de más, ellos lo sabrían. No amenazó de forma directa, pero dejó claro que no estaba jugando. Al principio me vigilaban todo el tiempo. Una camioneta atrás, a veces desaparecía y más adelante volvía. Yo bajaba al baño y la camioneta pasaba de largo. Unos kilómetros después, ahí estaba otra vez. Nunca supe exactamente qué llevaba, pero sabía que no era legal. Había noches que manejaba sin dormir. El silencio del monte, de la selva pesa. No hay grillos, no hay viento, solo el motor. La empresa original nunca me buscó, como si ya supieran. Un día me pagaron el doble de lo normal. Regresé a casa. Mi esposa me dijo que estaba raro. Le dije que era cansancio. Ese fin de semana abracé a mis hijos como si fuera despedida. Y en parte lo era, porque no estaba seguro si iba a volver a verlos. Mi vida ahora era controlada por alguien más. Pasaron meses, luego años. Cada vez sabían más de mi familia, de mis padres, de todo. Yo no era un trabajador, para ellos era una herramienta más. Dormía mal, comía mal, vivía con el pecho apretado. Un día llegué a un punto de carga y no había nadie. Ahí había pasado varias veces. Avancé un poco más y vi una camioneta agujereada. Luego otra, cuerpos tirados, líquido rojo por todos lados. No sabía qué hacer en ese momento.
Llamé, nadie me contestó. Más tarde supe que el jefe había sido traicionado en una reunión. Uno de los vigilantes me dijo, yo que tú me iba ahorita. Y eso hice. No supe qué fue lo que pasó realmente. Sea lo que sea, una parte de mí está agradecido, porque solamente por eso pude salir de ahí. Vendí todo a un precio muy bajo. Me moví a un pueblo poco conocido. Empecé de cero. Desde entonces ya no manejo. Tengo una pequeña ferretería. A eso me dedico. La experiencia, los recuerdos pasan como una película en mi mente. Pero tengo a mis hijos y mi familia. Eso es todo para mí. Si llegaste hasta el final de estas historias, déjanos tus comentarios y suscríbete a este canal para escuchar más historias como estas.